Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y continuamos estudiando entonces el teorema de Taylor. Este es el segundo video que vamos a dedicar a este tema. Y entonces en el video anterior habíamos enunciado este teorema. Si tenemos función f definida de A contenido en Rn en R, aunque podemos también aquí considerar R diferenciable. Tal que, y vamos a decirlo así, diferenciable, y A perteneciente a B, donde B es un subconjunto de A, es un extremo relativo de F, o es un extremo, más que relativo, local, de F. Entonces, la matriz jacobiana de la función f evaluada en A va a ser igual a 0. Lo que nos dice este teorema es que todo punto crítico, todo extremo relativo, todo extremo local, ya sea máximo o mínimo de la función, es punto crítico. ¿Ok? Si un valor, si en x igual a f alcanza un extremo local, entonces en x igual a f presenta un punto crítico o un punto estacionario. El recíproco no siempre es cierto, que fue lo que comentamos en videos anteriores. No en todo punto crítico la función presenta un extremo local. El ejemplo de ello es considerar la función f de x igual, por ejemplo, a x al cubo. ¿Ok? En el caso en que en una variable, ¿verdad? En que consideremos f definidos de R en R. Entonces, para eso hay que desarrollar algunos criterios. Por ejemplo, el criterio de la primera derivada y el de la segunda derivada abordan este tipo de situaciones, de problemas. Y para ello, para desarrollar esos criterios para campos vectoriales, necesitamos un teorema previo que se conoce como el teorema de Taylor, que también va a otras utilidades, pero vamos a enfocar para el estudio de puntos relativos. El teorema de Taylor es lo siguiente: sea de en R, vamos a suponer que sea diferente y de clase C2 entonces para A perteneciente al conjunto se tiene que f de A más h va a ser igual a f de A más la suma desde igual 1, en este caso hasta n, de las derivadas parciales con respecto a la variable xy evaluada en A por hi más, vamos a ver si aquí entra un medio, las sumas dobles desde igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta n, aquí apretadito, vamos a ver si puedo. Las derivadas en este caso sería, permítanme escribirlo, esto iría aquí, pero como para que se pueda visualizar mejor, lo voy a escribir aquí abajo, más un medio, la suma, repito, desde 1 hasta n, de igual 1 hasta n, y entonces colocamos las derivadas parciales ahora de segundo orden con respecto a
y XJ evaluadas en A por unos factores que van a ser H sub I, H sub J, y acá, un poquito más acá, apretadito, vamos a poner acá más un cierto error o un cierto resto. En videos anteriores lo llamamos epsilon 2. Este 2 se refiere porque estamos derivando nada más 2 veces. Estamos presentando el desarrollo de Taylor de orden 2 porque estamos derivando 2 veces. Pero esto se puede hacer en cualquier orden, ¿ok? Y aquí en algunos textos lo llaman epsilon 2 o lo llaman R2. La función resto que va a depender de la H y va a depender del punto, ¿ok? Esto es lo que nos dice el teorema de Taylor, que si nosotros nos colocamos en un punto, en un conjunto o un subconjunto perteneciente al dominio de la función, es preferible que este subconjunto sea abierto y con eso fijamos un punto en ese conjunto y estamos partiendo, necesitamos que la función sea diferenciable y en este caso, como estamos derivando 2 veces, necesitamos que sea de clase C2, es decir, que tanto ella como todas sus derivadas parciales de primer orden y de segundo orden sean continuas. Entonces, para un H cercano al valor A, nosotros podemos desarrollar la función f de esta manera, en términos de sus derivadas y unos ciertos factores, donde, eso falta aquí, disculpen, pero tengo que borrar, donde esa función resto satisface lo siguiente, que el límite cuando la norma de h tiende a 0 de R sub 2 de h a entre h, esto es igual a 0. ¿Ok? Tenemos entonces ese comportamiento. Eso es lo que nos dice el teorema de Taylor para funciones o para campos vectoriales, en este caso de Rn en R. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos plantearnos una versión de este teorema mucho más general, necesitamos extender nuestras definiciones e introducir otros parámetros o otras notaciones. Entonces, fíjense, en lo sucesivo, para poder enunciar este teorema, vamos a denotar de f de xh, por decirlo de alguna manera, la suma desde igual 1 hasta n de las derivadas parciales de la función f multiplicados por x por h sub i, ¿ok? Inclusive aquí, para ser congruentes con la notación, con el enunciado anterior, vamos a colocarlas así. Repito, estamos considerando una función definidos de A de Rn en R. Vamos a considerar un punto A perteneciente ahí y vamos a considerar un vector H, ¿verdad?, en Rn. Vamos a considerar entonces esta primera expresión que denota las derivadas de primer orden. Vamos a denotar por D segunda de AH a este factor, la suma desde igual 1 hasta n, la suma desde J igual 1 hasta n, y aquí entonces tendríamos las derivadas de segundo orden con respecto a I y J de la función f evaluado en A por h sub i por h sub j. Y así sucesivamente. ¿Quién sería de 3 de f de AH? Entonces aquí tendríamos 3 sumas, 1, 2 y 3. Suma desde igual 1 hasta n, suma desde j igual 1 hasta n, suma desde k, por ejemplo, igual 1 hasta n, derivadas de tercer orden i, j, k de f evaluada en A por hi, hj, hk. Y bajo este punto de vista, pues podemos generalizar de sub k, ¿no? O sea, aquí podemos ir aumentando el orden para cualquier k perteneciente a los naturales. Vamos a tener entonces una suma de términos, ¿ok? Con esta notación vamos a definir o vamos a enunciar el teorema de Taylor de la siguiente manera.
donde hay que tener cuidado porque esta notación va a resultar muy compacta, pero ya si ustedes se están imaginando. Insisto, por favor, si estamos, por ejemplo, mirando de sub m, de f, de AH, esto va a ser igual. Entonces aquí van a tener una, desde, vamos a ponerlo así, y su 1 igual 1 hasta n, y su m igual 1 hasta n, van a tener m sumatorias. Aquí van a tener derivadas de orden mésimo y su 1, y su m de f evaluada en a. Y aquí van a tener un producto h sub 1, h sub m, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos un factor, miren lo complicado o lo extenso, más que complicado, extenso, lo laborioso que es hacer estos cálculos. Y entonces la versión general del teorema de Taylor podríamos reescribirla o plantearla de la siguiente manera. Teorema de Taylor para campos escalares, ¿ok? Estamos considerando campos escalares. Sea una función f perteneciente a la clase Cm de A, ¿ok? A siempre vamos a pedir que sea abierto y además me gusta pedir que sea con eso. Aunque esto, bueno, podemos discutirlo, pero vamos a pedir esto para cubrirnos la espalda. A abierto y con eso en Rn, ¿ok? Y acuérdense que f está definida, insisto, f definida de A en R, ¿ok? Entonces, si A y B, vamos a trabajar con dos valores, pertenecen a A, tales que la línea, vamos a llamarla así, la línea, o sea, tengo dos puntos A y B, por eso es que estoy pidiendo la conexidad. Y esta línea que los une está completamente, esta es la que yo estoy llamando L de AB, está completamente contenida en A. Entonces, tal que L de AB pertenece, o mejor dicho, está contenida en A, entonces existe un punto Z perteneciente a L a B, tal que podemos escribir o podemos expresar esto. F de B menos F de A va a ser igual a la suma desde, permítanme escribirlo así, desde k igual 1 hasta m menos 1 de estos factores que ya los definimos anteriormente, f de a, b menos a, ¿ok? Más 1 entre m factorial, aquí, perdón, aquí me faltó la k factorial, y entonces aquí sería más la función resto, más el resto que habíamos hablado, que en vez de ser R2, esa función resto R2 que habíamos expresado anteriormente, de AH. Bueno, aquí sería entonces, la voy a decir explícitamente, 1 entre m factorial, la derivada, aquí disculpen, aquí sería decasima, derivada de orden k, y aquí sí, derivada de orden m, de la función evaluada en z, es este z que está acá, de b menos a. Esta sería la expresión, esto que está aquí abajo, sería, permítanme llamarlo así, Rm, la función evaluada en z y b menos a. ¿Ok? Esta es nuestra versión general del teorema de Taylor. Y como ya ustedes pueden imaginarse, en la vida real, hacer el cálculo de un desarrollo de Taylor de orden m de una función es bastante complejo. No obstante, vamos a presentar un caso un poco más sencillo. No obstante, antes me gustaría aclararles que aquí uno, haciendo la identificación, acuérdense que la está fijo, y haciéndole la identificación b menos a igual a h, tomando esa diferencia entre los dos puntos, entonces B no va a ser otra cosa que A más A, H más A,
podemos reescribir esto en términos o en los mismos términos que lo hicimos con la versión anterior. Entonces, fíjense, vamos a presentar un ejemplo. Un ejemplo bien sencillito. Supónganse que estamos considerando el punto A. Primero, la función definida de R2 en R. ¿Ok? Para que sea muy sencillo nuestro ejemplo. A, el punto de coordenadas 1 menos 1. Y la función f de x, y, para la cual vamos a establecer su desarrollo de Taylor, es x cuadrado por y. Entonces comenzamos a hacer los cálculos. El primer cálculo es mirar f de a, que en este caso es f de 1 menos 1, y eso simplemente nos da menos 1. El segundo paso es calcular las derivadas parciales de primer orden de la función. En este caso, por la fórmula que tenemos, sería 2xy y acá sería x cuadrado al derivar. Esto implica que cuando evaluemos en los puntos, f de 1 menos 1, en 1 menos 1 esta nos da 2 y f de y en 1 menos 1 nos da, en este caso, como no hay, aquí nos da 1 también, ¿ok? Tenemos entonces ese primer paso. Como segundo paso es calcular las de segundo orden. Entonces las de segundo orden, f de xx simplemente es 2y, f de y no es otra cosa que 0, f de xy, como la función es, las derivadas son continuas, estas dos van a ser iguales y nos va a dar 2x, porque repito, acuérdense quién es la función original, ¿ok? Entonces, evaluando f de xx en el punto 1 menos 1 nos va a dar menos 2, f de y evaluada en el punto 1 menos 1 obviamente da 0, y f de xy, las cruzadas, que en este caso son iguales, esto nos da 2, ¿ok? De forma análoga podemos calcular las de tercer orden, simplemente las voy a colocar como un ejercicio. F de ix da 0, f de xy nos da 2, f de ixx nos da 2 y f de xxx nos da 0. También f de y nos vuelve a dar 0, f de x y nos vuelve a dar 0, esta nos da 0 y finalmente f de xy nos da 2. ¿Ok? Teniendo todos estos cálculos y como todas estas nos están resultando constantes, podemos decir lo siguiente, ¿no? Fíjense, como según el teorema de Taylor, ¿cuánto va a valer la función? Digámoslo así, habíamos dicho, ¿no? F de, permítame previamente volver a la notación. A vale 1 menos 1. Entonces vamos a denotar por x, vamos a llamarlo así, x barra, al punto de coordenadas x, y, que en nuestro teorema lo denotamos por a más h. Es decir, h no es otra cosa que xy menos a. ¿Ok? Pero como conocemos las coordenadas del punto A, obviamente, xy menos a, que es lo que estamos, xy menos a no va a ser otra cosa que este vector x menos y más y. ¿Ok? Por lo tanto, h1 acá no va a ser otra cosa que x menos 1, según la notación en nuestro enunciado, y h2 no es otra cosa que y más 1. Vamos a trabajar el desarrollo de Taylor de orden 2, ¿ok? Solamente vamos a hacer el ejercicio hasta el orden 2. Entonces, sustituyendo f de xy, según el teorema de Taylor, es igual a f de 1 menos 1 más la suma, en este caso desde igual 1 hasta 2, porque estamos trabajando de las derivadas parciales de la función evaluada en 1 menos 1, que multiplica a las coordenadas de este vector x menos y más y, permítanme colocarlo así, su y, más, acá sería un medio, la doble suma, y igual 1 hasta 2, j igual 1 hasta 2, de las derivadas de segundo orden y j
de la función evaluada en el punto 1, perdón, menos 1, ¿verdad? Aquí me quedaría x menos y, y más 1, su y, por, aquí apretadito, lo mismo, el mismo vector, x menos 1, y más 1, su j, ¿ok? Y más el resto, la función resto, que va a depender de a y va a depender de este vector que está acá, o sea, de, vamos a llamarlo así, x barra menos a, ¿ok? Entonces, si nosotros sustituimos por todos los cálculos que previamente hemos realizado, vamos a obtener lo siguiente, que f de x y va a ser igual a ¿qué cosa? La primera valor que nos dio menos 1, más, escribo aquí en un corchete todas las derivadas de primer orden, ¿no? Las derivadas de primer orden serían menos 2, que multiplica x menos 1, porque estoy agarrando la primera coordenada, y después y más 1. Porque repito, cuando se escribe esto, x menos 1, y más 1, su y, por ejemplo, cuando y vale 1, esto me da x menos 1. Cuando y vale 2, esto es y más 1. ¿Ok? Eso es lo que estamos indicando. ¿Ok? Entonces, aquí quedaría y más 1. Eso cierra el primer sumando. El segundo sumando vendría dado más un medio que multiplica. Aquí nos quedaría menos 2 por x menos 1 al cuadrado más 2x menos 1 por y más 1. Aquí escribo abajo la suma, sigue más 2y más 1 por x menos 1 más 0 que multiplica a y más 1 al cuadrado. Cierro este corchete. Esta es toda una suma que se escribe de forma lineal. ¿Ok? Más, aquí lo pongo, el resto. Permítanme escribirlo así. Voy a omitir detalle. Más un R2. ¿Ok? Entonces, cuando se desarrolle esto, o sea, se multiplique, se eliminen los corchetes y se hagan las asociaciones debidas, nosotros ya para concluir este video podemos encontrar el desarrollo de Taylor de la función, que va a ser igual a ¿qué cosa? A menos 1, menos 2 por x menos 1, más y más 1. Aquí sigo aquí abajo, menos x menos 1 al cuadrado, más 2 veces x menos 1 por y más 1, más un cierto resto, que ya vimos la fórmula, eso volvemos a derivar, etcétera. Evaluamos en un punto, no va a ser en un punto z, ¿ok? Pero aquí entonces lo vamos a denotar así, R2 de x menos 1, y más 1. ¿Ok? Y este sería digamos, el desarrollo de Taylor de una función en dos variables cuando estamos desarrollando nada más que, o sea, estamos calculando el desarrollo de Taylor de orden 2 de una función definida de R2 en R, alrededor del punto 1 menos 1. Es decir, tomando a igual, insisto, 1 menos 1, y el caso particular de la función xy, que habíamos dicho que no era otra cosa que igual a x cuadrado por y. Tomando este caso particular, esto que está aquí arriba es su desarrollo de Taylor.